En un rincón olvidado del tiempo, donde los relojes no solo marcaban horas sino también emociones, vivía un dios del tiempo llamado TikTok. Su reino era una sinfonía de engranajes y susurros, donde los segundos danzaban como mariposas doradas. Un día, mientras paseaba entre nubes de nostalgia, se encontró con una joven llamada Luna, cuya risa iluminaba incluso los momentos más oscuros. «Te regalo este reloj», dijo TikTok, ofreciéndole un objeto brillante que resplandecía con una luz mágica. «Solo hará tic cuando pienses en mí». Luna, con una mezcla de curiosidad y desdén, aceptó el regalo. «¿Y qué pasará si no pienso en ti?», preguntó, levantando una ceja juguetonamente. «Entonces, querida Luna, el tiempo se detendrá», respondió TikTok, guiñándole un ojo. A partir de ese día, el reloj se convirtió en su compañero. Se lo metió en el bolsillo y, a pesar de sus intentos por ignorar al dios que la había cautivado, el corazón de Luna no pudo evitar recordar su risa encantadora. Sin embargo, cada vez que se sentía distraída, el reloj permanecía en silencio, burlándose de ella. Con un suspiro, se dio cuenta de que, en su mente, TikTok estaba siempre presente, y el tic se transformaba en un eco de su creciente afecto. Así, entre risas y travesuras, Luna se encontró atrapada en un juego del destino, un baile entre el tiempo y el amor que prometía llevarla a un final inesperado. ¿Podría una simple mortal y un dios del tiempo encontrar un momento perfecto en un mundo donde cada segundo contaba? Encuentro con la deidad del tiempo era una tarde soleada en el pequeño pueblo de Valle de los Susurros, donde los relojes parecían haber olvidado cómo marcar el tiempo. Las campanas de la iglesia repicaban de manera errática, como si jugaran al escondite con las horas. Mientras paseaba por el mercado, una extraña sensación me envolvió. Era como si el aire mismo estuviera cargado de magia. Fue entonces cuando la vi menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que una figura etérea con un vestido que brillaba como el oro al atardecer, y cabellos que danzaban al compás de una melodía que solo ella podía escuchar. «Hola, humano», dijo con una voz que resonaba como un eco en el viento. «Soy Crona, la deidad del tiempo. He venido a ofrecerte un regalo». Mis ojos se abrieron como platos. Nunca había creído en dioses, pero su presencia era hipnótica. Con un movimiento de su mano, hizo aparecer un reloj de bolsillo, ornamentado con intrincados dibujos de estrellas y constelaciones. «Este reloj solo marcará el tiempo cuando pienses en mí», explicó, guiñando un ojo de manera juguetona. «Es un pequeño recordatorio de que el tiempo puede ser tan flexible como tu imaginación». Sonreí, un poco incrédulo. ¿Un reloj que solo funcionaba cuando ella estaba en mis pensamientos? Era una locura, pero al mismo tiempo, era encantador. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su peso como una promesa. Los días siguientes fueron un torbellino de risas y situaciones absurdas. Cada vez que pensaba en Crona, el reloj emitía un tic-tac melodioso que resonaba en mi pecho. Pero había un pequeño detalle menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que cada vez que me distraía o me perdía en mis pensamientos mundanos, el reloj caía en un silencio sepulcral. Un día, decidí invitarla a un picnic en el bosque. Con una cesta llena de delicias, esperé ansioso en un claro, rodeado de flores que parecían reírse de mi nerviosismo. Cuando finalmente apareció, el sol se escondió detrás de las nubes, como si el universo entero quisiera ser testigo de nuestro encuentro. «¿Has pensado en mí, humano?», preguntó, sonriendo de manera traviesa. «Solo un poco», respondí, riendo. «Pero tengo la impresión de que mis pensamientos pueden ser un poco volátiles». Crona se acercó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su risa era un canto que hacía vibrar el aire. Entonces, mientras compartíamos un bocadillo, el reloj sonó con un tic-tac insistente. «¿Ves?», dijo, acercándose más. «El tiempo es solo un juego entre tú y yo». De repente, con un gesto suave, tomó mi mano, y en ese instante, comprendí que había algo más que solo tiempo entre nosotros. Había una conexión, un hilo dorado que unía nuestras almas en una danza cósmica. «Tal vez, solo tal vez», susurré, «el reloj debería tener un nuevo dueño». Crona sonrió con complicidad. En ese momento, comprendí que el tiempo no era solo algo que medimos, era también un espacio donde los corazones se encontraban, y en el que la magia de lo inesperado podía florecer. En un rincón del universo donde el tiempo se entrelaza con los susurros del amor, Luna se encontró atrapada entre dos mundos. TikTok, el travieso dios del tiempo, había despertado en ella una chispa que nunca había imaginado sentir. Cada tic de su reloj la recordaba de su presencia, mientras su corazón danzaba al compás de la incertidumbre. Pero fue Crona, la encantadora diosa del tiempo, quien desató un torbellino de emociones inesperadas. Con una sonrisa que iluminaba los días nublados, le regaló un reloj que resonaba con cada latido compartido. En sus manos, el tiempo comenzó a fluir de manera diferente menor que Break Time igual a
600 milisegundos, mayor que los momentos se alargaban y se llenaban de risas, mientras la conexión entre ellos crecía como un hermoso lazo dorado. Un día, mientras reían a carcajadas sobre un chiste de pase de tiempo, Luna se dio cuenta de que no tenía que elegir entre ellos. Después de todo, el amor no se mide en horas, sino en instantes mágicos que se quedan grabados en el corazón. Y así, con un guiño travieso, decidió dejar que el tiempo hiciera lo suyo, dejando que el amor floreciera en su propio ritmo. Un reloj encantado, el regalo inesperado menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que un reloj encantado esa tarde soleada en Valle de los Susurros, mientras los relojes se quedaban en un limbo de tiempo detenido, sentí que el aire se tornaba más denso y, a la vez, más ligero. Era un fenómeno extraño, como si el mismo tiempo estuviera jugando a las escondidas. Allí, entre risas y murmullos de los vecinos, me encontré de nuevo con la deidad del tiempo, una figura que había visitado mis sueños desde que era niño. Tenía un cabello plateado que brillaba como si cada hebra estuviera tejida con hilos de luna, y sus ojos, dos espejos que reflejaban el paso de los siglos. «Hola, mi querido mortal», dijo con una risa melodiosa que resonó en el aire como un eco encantado. «He venido a hacerte un regalo. Algo que te ayudará a recordar el valor de cada segundo». Ante mis ojos, apareció un reloj antiguo, cuyos engranajes parecían danzar en un vaivén hipnótico. «Es un reloj encantado. Solo marcará el tiempo cuando pienses en mí», añadió, guiñando un ojo de manera juguetona. «Así que mejor asegúrate de hacerlo a menudo». La curiosidad me invadió, y aunque la idea de estar pensando en una deidad del tiempo sonaba un poco obsesiva, decidí probarlo. «¿Y cómo sé que funciona?», pregunté, intentando ocultar mi escepticismo detrás de una sonrisa. «Simplemente piensa en mí», respondió ella, levantando una ceja. «Es mucho más fácil de lo que crees. Así que, en el calor de la tarde, mientras las sombras danzaban al ritmo del viento, me concentré. Pensé en su risa, en su belleza, en cómo el tiempo parecía desvanecerse cuando ella estaba cerca. Y, de repente, el reloj comenzó a sonar con un tic-tac suave, como un susurro de amor entre las hojas de los árboles. «¿Funciona?», exclamé, asombrado. «¿Pero qué pasa si me distraigo?». «Ah, ahí está la cuestión», dijo ella, sonriendo con complicidad. «Te verás obligado a pensar en mí si no quieres que el tiempo se detenga. Es un pequeño truco que he diseñado para que nunca me olvides». Una risa ligera brotó de mi garganta. «Entonces, solo tendré que mantenerme atento a mis pensamientos. No será tan difícil». Pero, en el fondo, sabía que cada tic-tac del reloj me empujaría a recordar aquellos momentos en que su presencia iluminaba mi mundo. Con el reloj en la mano, volví a la plaza del pueblo, sintiendo que, aunque el tiempo podía ser caprichoso, había una magia en cada segundo que compartía con ella. Y así, en ese pequeño rincón del universo, comencé a enamorarme no solo de la deidad del tiempo, sino también de la idea de que el amor podía ser una forma de eterno presente. Y con cada tic-tac, el tiempo se convertía en un juego encantado entre dos almas que, aunque diferentes, estaban destinadas a encontrarse. En un rincón encantado del tiempo, Luna se encontró atrapada entre los latidos de su corazón y los susurros de Crona. El misterioso reloj, que solo marcaba el tiempo cuando sus pensamientos danzaban en torno a la diosa, se convirtió en el compás de su existencia. Cada tic era un recordatorio de que el amor no se mide en horas, sino en instantes compartidos, como cuando Crona le guiñaba un ojo y el mundo se iluminaba. Pero entonces apareció TikTok, el travieso dios del tiempo, con su risa contagiosa y su aire de misterio. Él le ofreció momentos de dulzura que hacían que su corazón se acelerara. «¿Por qué elegir entre dos amores?», preguntó TikTok, mientras lanzaba un hechizo que llenaba el aire de risas y magia. Así, en un baile entre risas y suspiros, Luna comprendió que el amor era un arcoíris de emociones, donde cada color representaba una conexión única. Con Crona y TikTok a su lado, cada día se convirtió en una aventura atemporal, donde la magia del amor florecía en cada rincón de su vida. Sin duda, el tiempo había encontrado su propia forma de ser eterno. La conexión entre pensamientos y tiempo era un misterio que nunca había comprendido del todo. Desde que la diosa del tiempo me había entregado aquel reloj encantado, descubrí que cada vez que pensaba en ella, las agujas giraban con una suavidad casi hipnótica. Sin embargo, si mi mente divagaba hacia otros pensamientos, el reloj se detenía, como si el tiempo mismo se hiciera eco de mi distracción. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, decidí poner a prueba mis poderes de concentración. Me senté en un banco del parque, rodeado de flores que parecían susurrar secretos entre sí. «Solo pienso en ella», me repetía como un mantra, mientras observaba cómo las nubes danzaban en el cielo. El reloj, un objeto de metales brillantes y grabados que contaban historias de tiempos olvidados, reposaba en mi muñeca,
esperando ansiosamente que mis pensamientos se alinearan con su compás. De repente, una risa melodiosa rompió la calma del parque. Era Lyra, la diosa del tiempo, con su cabello dorado como el sol y una mirada que podía deshacer los nudos más complicados de mi corazón. ¿Por qué me miras así, mortal?, preguntó, con un guiño que hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Acaso no sabes que el tiempo se detiene cuando no piensas en mí? La broma me sacó una sonrisa nerviosa. Es que, Lyra, tengo tanto en qué pensar, como en cómo hacer que el tiempo fluya entre nosotros. Ella se acercó, su aura brillando intensamente, y el reloj comenzó a girar. Era como si el universo conspirara para que ese momento se eternizara. ¿Y si te digo que el tiempo no es más que un juego?, propuso, acercándose aún más. Podemos jugar a que solo existe el aquí y el ahora. ¿Qué tal una cita en el tiempo? Un viaje a un lugar donde los minutos son eternos. Mis pensamientos se acentuaron con la idea, y el reloj comenzó a sonar suavemente, marcando una melodía dulce que hacía eco en el aire. ¿Un lugar donde cada segundo cuenta?, pregunté, dejando que la emoción se apoderara de mí. Pero, Lyra, ¿y si los segundos nos roban el aliento? Ella soltó una carcajada que resonó como campanas en el aire. Ah, querido, el tiempo solo roba lo que no valoras. Ven, piensa en mí, y te llevaré a un rincón donde los besos son más valiosos que cualquier segundo. Y así, entre risas y complicidades, decidimos que, en ese mundo mágico donde el tiempo y los pensamientos estaban entrelazados, cada instante juntos sería un regalo inesperado, un nuevo latido en el reloj encantado de nuestra historia. En un rincón encantado del tiempo, Luna se encontró entre las risas de los dioses. TikTok, con su mirada chispeante, y Crona, con su sonrisa serena, bailaban a su alrededor como si el universo mismo se hubiera detenido para celebrar su existencia. El mágico reloj, que solo latía cuando pensaba en TikTok, se había convertido en el latido de su corazón. Cada tic era un susurro de amor, cada tac, una promesa de aventura. Un día, mientras las estrellas se alineaban en un espectáculo deslumbrante, Luna decidió que no había necesidad de elegir. ¿Por qué limitarse a un solo amor cuando el corazón podía expandirse como un cielo estrellado? Con un guiño travieso, le lanzó a TikTok una manzana dorada, mientras le decía menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿quién dice que no puedo tener un poco de magia de ambos mundos? Crona, entre risas, tomó la manzana y planteó un desafío menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que cada momento compartido sea un nuevo hechizo que nos una aún más. Así, en la danza del tiempo y el amor, Luna se dio cuenta de que la verdadera magia radica en la libertad de amar sin límites, creando un universo donde cada latido, cada risa, y cada suspiro son parte de su propio cuento de hadas. Momentos divertidos y románticos, la conexión entre pensamientos y tiempo era un misterio que nunca había comprendido del todo. Desde que la diosa del tiempo me había entregado aquel reloj encantado, descubrí que cada vez que pensaba en ella, las manecillas comenzaban a moverse, marcando un compás de emociones y recuerdos compartidos. Sin embargo, lo que más me intrigaba era el poder que ese reloj tenía sobre mis pensamientos. Si lo utilizaba con astucia, podría alargar nuestros momentos juntos, o, al contrario, hacer que los minutos se deslizasen como arena entre los dedos. Una tarde de primavera, decidí que era el momento perfecto para poner a prueba el reloj. Había invitado a la diosa, llamada Crona, a un picnic en el bosque encantado, un lugar donde las flores susurraban secretos y las mariposas danzaban al son de melodías invisibles. Me vestí con mis mejores galas, intentando no parecer demasiado ansioso, aunque mi corazón latía como un tambor. Cuando Crona llegó, el tiempo pareció detenerse. Su cabello brillaba como hilos de oro bajo el sol, y su risa era como música celestial. ¿Qué has planeado para hoy?, preguntó, arqueando una ceja con una sonrisa traviesa. Espero que no sea solo un simple picnic, añadió, guiñándome un ojo. Por supuesto que no. He traído un juego de adivinanzas. Cada vez que aciertes, el reloj avanzará un minuto. Pero si fallas, ¿me cuentas un secreto?, respondí, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba a nuestro alrededor, como si el propio reloj quisiera jugar con nosotros. A medida que avanzaba el juego, las risas llenaban el aire. Crona, con su ingenio agudo, adivinaba casi todas mis preguntas, lo que me llevó a confesarle pequeños secretos de mi vida, como el hecho de que tenía miedo a los patos, que siempre me parecían demasiado imponentes. Ella se rió a carcajadas, y en ese instante, su risa resonó en mi pecho, haciendo que el tiempo pareciera aún más mágico. Cuando llegó el momento de mi última pregunta, decidí arriesgarme. ¿Cuál es tu mayor deseo, Crona? La miré con nerviosismo, sintiendo que ese instante podría cambiar todo. Ella se detuvo, sus ojos brillaron con un destello de sorpresa y, por un breve momento, el tiempo pareció detenerse.
Quiero experimentar el tiempo como lo hacen los mortales, sin la presión de ser siempre la diosa, confesó, su voz suave como un susurro. En ese instante comprendí que el verdadero regalo de aquel reloj no era solo la capacidad de manipular el tiempo, sino la oportunidad de compartir momentos auténticos con ella. Y así, entre risas y revelaciones, el reloj seguía avanzando, marcando no solo el paso del tiempo, sino también el inicio de algo extraordinario entre nosotros. En un rincón encantado del bosque, donde los relojes no marcaban horas sino susurros de amor, Luna se encontró entre los brazos de Tik-Tok y Krona. Ambos dioses del tiempo, con sonrisas traviesas, desafiaban las leyes del destino. ¿Qué tal un juego?, propuso Tik-Tok, guiñándole un ojo. Quien logre hacerla reír primero, ganará su corazón. Krona, con su risa melodiosa, lanzó un hechizo de flores que danzaban en el aire, mientras Tik-Tok, con un chasquido de dedos, hizo que los árboles contaran chistes absurdos. Las burbujas de risas reventaban en el aire, creando un halo mágico alrededor de Luna. En medio del caos encantador, ella se dio cuenta de que el verdadero regalo no era el tiempo que pasaba con ellos, sino la alegría que traían a su vida. De repente, las flores de Krona comenzaron a girar, formando un corazón brillante en el cielo. Y en ese instante, Luna entendió que el amor no se trata de elegir, sino de disfrutar cada momento. Así, en aquel rincón mágico, el tiempo se detuvo, mientras los tres reían, creando un instante eterno que danzaría en sus corazones para siempre. El dilema del amor y el tiempo era un día soleado en el reino de los susurros, donde las flores siempre sonreían y los árboles parecían bailar al compás del viento. Desde que la diosa del tiempo, Krona, me había entregado aquel reloj encantado, mi vida había cambiado de una manera que nunca imaginé. El reloj, un objeto brillante con intrincados grabados, solo marcaba el tiempo cuando pensaba en ella. Y, debo admitir, pensé en Krona más de lo que cualquier mortal debería. Cada vez que intentaba concentrarme en mis tareas diarias, el tic menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que tac del reloj resonaba en mi mente, como si estuviera rogando que me olvidara de todo lo mundano y me sumergiera en el abismo de mis pensamientos sobre ella. El dilema era claro: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que cómo podía vivir en el presente, cuando el tiempo se convertía en un juego de ilusiones cada vez que ella cruzaba mi mente. Un día, mientras paseaba por el mercado, decidí que era el momento de actuar. Los colores vibrantes de las frutas y las risas de los niños jugando me hicieron recordar que, a pesar del poder del reloj, había un mundo más allá de mis pensamientos obsesivos. Así que, con un profundo suspiro, decidí comprar una flor. Una flor que representara el amor que, aunque confuso, me llenaba de alegría. Mientras buscaba la flor perfecta, noté a un grupo de duendes riendo y jugando a la orilla del río. Uno de ellos, con un sombrero demasiado grande para su cabeza, se acercó y me dijo: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿buscas algo, humano? Porque si es amor lo que quieres, deberías pensar en algo más que en una diosa del tiempo. Me reí, porque, en ese momento, me sentí un poco tonto. ¿Y qué sabes tú sobre el amor?, le pregunté, con una sonrisa burlona. El duende, con una mirada astuta, respondió: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, sé que el amor no se mide en horas, sino en momentos. Y si continúas pensando en Krona, puede que pierdas la oportunidad de vivir algo real. Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez, empecé a cuestionar si el amor verdadero debía estar ligado a un reloj que solo funcionaba bajo mis pensamientos. Decidí que era hora de hacer un experimento. Tomé la flor y, con determinación, me dirigí al bosque encantado donde se decía que Krona solía pasear. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un espectáculo de luces danzantes. Con cada paso que daba, sentía que el reloj en mi bolsillo era un peso cada vez más pesado. Al llegar a un claro, encontré a Krona sentada en un tronco, su cabello dorado brillando como el sol. ¿Qué te trae aquí, mortal?, preguntó con una sonrisa que iluminaba el bosque. Hoy, no vine a pensar en ti, le dije, sintiendo cómo la presión del reloj comenzaba a desvanecerse. Vine a vivir un momento contigo. Krona arqueó una ceja, intrigada. ¿Y qué momento deseas vivir? ¿Uno en el que el tiempo se detenga, o uno en el que bailemos con los duendes? Comillas. Quiero un momento en el que no haya reloj, solo tú y yo, respondí, extendiendo la flor hacia ella. Sus ojos brillaron con sorpresa, y por un instante, el reloj dejó de sonar. En ese momento, entendí que el amor no era una cuestión de tiempo, sino de conexión. Y así, mientras los duendes comenzaban a danzar a nuestro alrededor, me di cuenta de que a veces,
el verdadero dilema del amor y el tiempo no era cuánto tiempo teníamos, sino cómo elegíamos pasar cada segundo. En un giro inesperado, el amor se convirtió en una melodía, y yo, un simple mortal, había encontrado la forma de bailar al son de su ritmo. En el rincón encantado del tiempo, Luna se encontraba entre dos mundos menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que el de TikTok, el dios del tiempo, y Krona, la diosa de los momentos. Cada tic de su reloj mágico resonaba con los latidos de su corazón, recordándole que el amor no se mide en horas, sino en instantes compartidos. Un día, mientras el sol se escondía tras las montañas, TikTok le susurró al oído menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que el tiempo, querida Luna, es nuestro aliado más fiel. Pero Krona, con una risa melodiosa, interrumpió menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que, y también nuestra traviesa compañera. Luna, riendo, se dio cuenta de que no tenía que elegir entre uno u otro. En su corazón, había espacio para las risas de TikTok y los susurros de Krona. Así, decidió que cada día sería una nueva aventura, cada tic un recordatorio de que el amor era un baile eterno, lleno de giros inesperados y momentos mágicos. Y así, con el eco de sus risas resonando en el aire, Luna abrazó su destino menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que un amor plural, donde el tiempo y los sentimientos fluían, entrelazándose en un tapiz de felicidad infinita. La revelación mágica y el giro inesperado el día en que Krona me entregó aquel reloj, el tiempo parecía haberse detenido. Su brillo radiante y el suave tic menor que Break Time igual a 600 milisegundos, menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que 600 milisegundos, menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que TAC que emitía eran una promesa de aventuras y momentos inolvidables. Sin embargo, había una peculiaridad que me tenía intrigado menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que el reloj solo funcionaba cuando pensaba en ella. Cada vez que su imagen danzaba en mi mente, el reloj emitía un sonido melodioso, como si celebrara mi devoción. Mientras paseaba por los campos de flores resplandecientes, me encontré atrapado en un dilema. ¿Debería pensar en Krona para que el reloj marcara el tiempo y me guiara a mis sueños, o simplemente disfrutar del momento presente, sin preocuparme por el futuro? La respuesta parecía clara, pero la risa suave de una mariposa dorada me hizo dudar. El amor es como el viento, susurró, revoloteando a mi alrededor. No puedes verlo, pero lo sientes. Deja que el reloj se detenga y baila con el tiempo. Decidí seguir su consejo y me dejé llevar por la melodía del día. Mientras danzaba entre las flores, las risas de los duendes resonaban en el aire. Eran seres traviesos, con piel de esmeralda y ojos brillantes, que se burlaban de la seriedad con la que solía tomar la vida. ¿Qué te preocupa, humano?, preguntó uno de ellos, mientras lanzaba un puñado de polvo de estrellas por el aire. ¿Acaso no sabes que el amor y el tiempo son compañeros de juego? En un momento de locura, decidí dejar que mi corazón dictara el compás. Al cerrar los ojos, me dejé llevar por los recuerdos de Krona menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que su risa que sonaba como campanitas en la brisa, su mirada que iluminaba incluso los días más grises. Fue entonces cuando el reloj cobró vida, sus manecillas girando con una energía renovada. Era un milagro, pero, de repente, un destello de luz me hizo abrir los ojos. Ante mí, apareció una figura etérea menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que era Krona, vestida con un vestido de nubes y estrellas. Su cabello brillaba con la luz del sol, y su sonrisa era el reflejo de 1000 amaneceres. Has aprendido la lección, querido mortal, dijo, mientras se acercaba con gracia. El amor no se mide en horas, sino en momentos. Es el único tipo de tiempo que realmente importa. Mi corazón se aceleró al escucharla, y el reloj, que había estado silencioso por un rato, comenzó a sonar con fuerza. Era como si cada latido que compartíamos marcara un nuevo ciclo. ¿Qué significa esto?, le pregunté, sintiendo una mezcla de emoción y confusión. Krona soltó una risa que resonó como un eco en el aire. Significa que siempre estaré contigo, siempre que pienses en mí. Pero hay un pequeño giro inesperado menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que el reloj tiene una segunda función. Si lo usas cuando ambos pensamos el uno en el otro, podremos viajar a través del tiempo juntos. La idea de explorar momentos en el tiempo con Krona me llenó de emoción. ¿Podremos revivir nuestros mejores recuerdos? ¿O incluso crear nuevos?, pregunté, mis ojos brillando como si hubiera descubierto un tesoro oculto. Ambas cosas, querido, respondió, mientras extendía su mano hacia mí. Podremos relatar historias que aún no han sido contadas, y reírnos de los pequeños desastres que nos aguardan.
Con una sonrisa traviesa, tomé su mano, sintiendo una conexión mágica, como si el universo mismo estuviera conspirando a nuestro favor. El reloj comenzó a brillar intensamente, y antes de que pudiera decir una palabra, nos encontramos rodeados de un torbellino de colores y luces. El tiempo se desvaneció, y con él, mis dudas y temores. Así, en medio de risas y magia, nos lanzamos a una aventura que desdibujaría las fronteras del tiempo, donde el amor y la eternidad se entrelazaban en un vals eterno. Y mientras el reloj seguía latiendo, supe que, aunque el tiempo pudiera ser caprichoso, el amor siempre encontraría su camino. Mientras el sol se escondía detrás de las colinas de cristal, Luna se encontraba entre dos mundos. El tic menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que tac de los relojes resonaba en su corazón, cada latido marcado por el pensamiento de TikTok y Krona. Con una sonrisa traviesa, TikTok apareció, lanzando destellos de luz y risas a su alrededor. ¿Quién dice que el tiempo no puede ser divertido?, exclamó, mientras hacía girar su reloj con un movimiento elegante. Por otro lado, Krona, tan enigmática como el crepúsculo, la miraba con ojos que brillaban como estrellas. El tiempo es un baile, querida Luna. Y yo quiero ser tu compañera de baile, susurró, extendiendo su mano hacia ella. En un giro inesperado, Luna se dio cuenta de que no necesitaba elegir. Con un guiño, tomó ambas manos, uniendo la travesura de TikTok y la sabiduría de Krona. ¿Y si bailamos todos juntos?, propuso, riendo. Así, los tres se sumergieron en un vals de risas y magia, donde cada momento se convertía en eternidad, y el tiempo, convertido en un juego, nunca había sido tan dulce.